Los ojos del país están sobre lo que viene pasando en este momento en esta zona, en el Biscatán y el Brain, porque esta operación Patriota continúa, a pesar de estas bajas lamentables de estos dos cabos de las Fuerzas Armadas, además de los otros dos que también resultaron heridos en los primeros momentos del operativo. Pues hay un gran contingente policial y militar que continúa buscando a José. Y estamos ya con Ricardo León, él es periodista y ha hecho investigaciones bastante importantes. De hecho, él ha seguido la trayectoria de los hermanos Quispe Palomino en un libro muy importante llamado Alias Jorge. Y justamente es esta experiencia que tienes tú y este conocimiento el que nos ha convocado el día de hoy. Ricardo, gracias por estar aquí el día de hoy. En principio queremos saber quién es José, porque sin Abimael, sin Feliciano, sin Alipio, sin William, sin Raúl, ¿de qué tipo de líder estamos hablando? ¿De qué organización es frente a la que nos estamos enfrentando en esta zona del Brain? Sí, José Víctor Quispe Palomino, alias José, que en años anteriores tuvo otros alias, ¿no? Él fue antes Martín, después Carlos. Él desde el año 99 es el cabecilla máximo de los remanentes de Sendero en el Brain. Después de que atrapan a Feliciano ese mismo año, José empezó con un discurso distinto hacia los pueblos de la sierra y la selva, ¿no? Él ya no venía con el discurso de presionar a las comunidades, de golpearlas, de asesinar civiles de los pueblos por donde circulaban, sino quería tener un acercamiento mayor porque eso le garantizaba la supervivencia. Entonces él ha logrado esconderse durante todo este tiempo, desde el año 99 hasta ahora, en los valles de la selva alta, sobre todo, del Brain, de varios sectores, son distintos campamentos. El tema es, y lo que vengo pensando yo estos últimos días es que si él cayera, si él quedara gravemente herido, si él muriera o si fuera atrapado, ya no hay una línea de sucesión ahí en el grupo, ¿no? Y lo que más les preocupa a ellos es precisamente eso. ¿Por qué lo digo? Porque Alipio, él murió en una emboscada, en una operación de inteligencia en el 2013. Él era el segundo cabecilla muy importante. Murió junto con Gabriel, un hermano de José. Y en el 2021 murió alias Raúl, el otro hermano de José, que también estaba llamado a ser el sucesor. Entonces José está solo en la cabeza, digamos, solo en la punta de la pirámide, ¿no? Hay otros veteranos, senderistas, terroristas de larga data, pero que no tienen ni la fuerza ideológica, ni el reconocimiento de sus bases, ¿no? Entonces cae José y prácticamente quedaría descabezado este grupo del Brain, ¿no? Ahora, qué importante es también hilar fino sobre la inteligencia en esta zona. ¿Cómo se ha operado en los últimos años? Esta operación contra Alipio y contra Gabriel, que precisamente se han cumplido hace poquito 9 años de aquella operación, fue la más fina que se había hecho hasta ahora en el Brain, ¿no? Porque implicó mucho trabajo de infiltración, de escuchas telefónicas para atraer a estas personas y bueno, fueron buscados. En el caso de José, de la operación Patriota, la que estamos viendo en estos días, porque digo en estos días porque sigue, en este momento continúa, aquí se ha utilizado inteligencia humana, se ha utilizado inteligencia tecnológica, que es imprescindible en estos casos, sobre todo para la interceptación de las comunicaciones por radio. Y se ha logrado imponer una fuerza enorme. Normalmente, como decía Pedro Yaranga en el reportaje que acaban de pasar, las operaciones eran entrar y salir, sí, ¿no? Y en ese entrar y salir a veces había o errores o emboscadas y había pérdidas humanas. En este caso han entrado pero se han quedado, ¿no? Esto cambia radicalmente porque José ya no cuenta con ese campamento que era probablemente el principal. Entonces, en el supuesto caso de que sobreviva y logra restablecerse y reunirse con su gente, va a tener que buscar un nuevo espacio, ¿no? Y en este nuevo espacio él va a tener se va a hacer ver, es posible que lo encuentren otra vez, la población va a estar muy desconfiada. Entonces el golpe es importante por lo que sucede en este momento, pero yo pienso más en lo que va a suceder en las semanas o meses siguientes, ¿no? ¿Te refieres a una respuesta también en el mismo orden por parte de este grupo? ¿Algún tipo de venganza, por decirlo de alguna manera? Yo no creo, siempre puede haber esto, ¿no? Pero es difícil porque están muy golpeados, deben haber perdido una cantidad enorme de armas, de municiones,
de medicinas también y de escondites, ¿no? Entonces, a lo mucho estamos viendo que los heridos que hay entre los militares, me parece que eso fue ayer, ha sido por minas, que ya estaban en el lugar. Que los terroristas vayan a enfrentar una patrulla, o vayan a emboscar, o vayan a hostigar un cuartel, en este momento lo veo un poco complicado. No se puede igual uno descuidar nunca, pero no, yo creo que ahorita están como lamiéndose las heridas, ¿no? Lo que sí creo que va a suceder es que se van a tener que desplazar. Y en estos desplazamientos es que se puede aprovechar para asestar un siguiente golpe, ¿no? Y en este aprovechamiento de un futuro golpe, ayer lo que trascendía era que se había desplegado un operativo para restringir medicinas a la zona y todo lo demás por la condición de salud finalmente de este líder terrorista. ¿Qué más no debería dejarse ir dentro de este mapa estratégico para que en los próximos días nosotros tengamos información más certera de lo que está ocurriendo en la zona? Puede que haya en algunos casos, ya ha habido deserciones, hay muchos terroristas jóvenes, pioneritos que crecieron con los años y ahora son adolescentes, que han desertado en estos últimos tiempos. Yo no descarto que haya una nueva oleada de deserciones, porque o están heridos, o estaban esperando una ocasión como esta para escapar, y porque además los servicios de inteligencia los captan, convenciéndolos de que no van a ser, como dice José, o como les enseñan desde niños, que no van a ser torturados, que no van a ser asesinados, ¿no? Más bien que pueden vivir libres incluso. De hecho, una de las razones por las cuales no hay una línea de sucesión después de José es porque su hijo, se llamaba alias Jorge, que se llama Víctor Raúl Quispe Saga, él desertó en el año 2007 y él habría sido el llamado a seguir la línea, ¿no? Pero al no estar él, muchos otros jóvenes senderistas han visto lo que él pudo hacer después, ser un hombre libre, salir, pasearse por donde él quiera, porque nunca estuvo preso, y muchos están tentados a hacerlo. Pienso sí que puede haber una oleada de deserciones, pero me había olvidado de la pregunta anterior. En las elecciones de octubre habría que tener bastante cuidado, eso sí, de algún operativo, porque ya es muy sabido que cuando hay desplazamientos de tropas a los locales de votación, los terroristas suelen asestar golpes, ¿no? De hecho, en el 2006 ocurrió en el Brain un golpe muy fuerte y murieron 8 militares y 2 civiles. Y yo quería consultarte también, Ricardo, por los vínculos de José con el narcotráfico en la zona del Biscatán y el Braem, porque efectivamente tú has hecho bien al señalar que llega un momento en el que los hermanos Quispe Palomino se separan hasta ideológicamente de lo que significó Sendero en un momento y de alguna manera forman una agrupación distinta. Esta agrupación distinta, que es el militarizado Partido Comunista del Perú, ¿cómo se vincula al narcotráfico? ¿Cómo se articulan? Ellos comparten una zona geográfica, entonces tienen que convivir y a ambos les funciona esta convivencia, ¿no? Los terroristas controlan la seguridad, vamos a decirlo así, de las zonas donde se produce el clorhidrato de cocaína, en las zonas, no en todo el Braem, es muy difícil que se extiendan por todo el Braem, pero donde están los laboratorios principales o donde están las rutas de los mochileros, allí Sendero coloca gente y ellos cobran cupos, ¿no? Por ejemplo, cuando van los cargachos o los mochileros, no sé cuál es la tarifa ahora, pero en algún momento los terroristas cobraban algo de $4 por kilo de droga transportada. Entonces, si uno saca sus cuentas, en una mochila entran 20 kilos y en una columna de mochileros van 20 hombres, es bastante dinero, y con eso los terroristas financian la vida que llevan en el monte, ¿no? Con eso compran armas, municiones, medicinas, alimentación. Esa es una convivencia mutua y de hecho, y ahora que lo mencionas, otra de las consecuencias, si es que Sendero se tiene que desplazar a alguna parte, o si es que el camarada José muere o es detenido, es que el narcotráfico va a tener que encontrar con quién negociar, ¿no? Con quién negociar me refiero la territorialidad, ¿no? Van a perder esa fuerza defensiva ese brazo que tenían, armado, ¿no? que tenían ahí. Exactamente. Bueno, a estar atentos, son días importantes en una operación importante, así que nos toca seguir de cerca esto. Agradecerte, Ricardo, por haber estado esta mañana compartiendo con nosotros un poco, poniendo